Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y también televidentes a través de Galaxy 7, Canal 11. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta tarde quiero leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, donde nos dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. El misterio de una nueva creación. Ese es nuestro tema para esta tarde, el misterio de una nueva creación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Por cuanto estamos hablando de una nueva creación, necesitamos entonces ver la antigua creación. En la antigua creación nos dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, verso 6, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora hemos visto la antigua creación. Luego en el capítulo 2, verso 7 del mismo libro del Génesis, nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, luego el verso 18 de este mismo capítulo 2 del Génesis nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora podemos ver que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo en otra dimensión. Sexta, o sea, el paraíso. Allí le dio un cuerpo teofánico, o sea, un cuerpo que se parece a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y después de pasado cierto tiempo, le dio un cuerpo del polvo de la tierra, el cual Dios creó, y lo colocó en ese cuerpo. Y luego del costado tomó una costilla y de ahí le formó una compañera. Ahora todo esto fue en la antigua creación. Ahora, en Apocalipsis capítulo 4 o capítulo 3, en el cual hemos leído, verso 14, nos dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Encontramos a través
de la Escritura que nos habla de una nueva creación. El mismo apóstol San Pablo, conocedor de este gran misterio, nos dice en la carta de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 45 en adelante, dice, vamos a leer 44 para que tengan un cuadro más claro. Dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, que es el cuerpo que tenemos nosotros, y se resucitará cuerpo espiritual. Todos los muertos en Cristo van a resucitar en un cuerpo eterno y serán a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados y tendremos un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero hemos tenido que pasar por este cuerpo mortal, terrenal, animal, en el cual Él nos ha enviado a vivir en esta tierra para encontrarnos en este planeta Tierra con el programa divino que corresponde a nuestro tiempo, como sucedió con cada hijo de Dios en el pasado. Por eso es que Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, su palabra, su mensaje correspondiente para el tiempo en que están viviendo, y entran al programa de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Ahora, San Pablo nos enseña que así, dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, el cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad no es primero, sino el cuerpo mortal, temporal, que nosotros tenemos. Y se cumplirá en cada persona aquella parábola de los talentos que Él repartió. Aquellos que fueron fieles hicieron conforme a lo que Dios había establecido para ellos. Cuando regresaron, en el regreso de su Señor, le entregaron los talentos multiplicados. Y el Señor les dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto será así para cada hijo de Dios, para recibir el cuerpo eterno y entrar a vida eterna con un cuerpo eterno y entrar al glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Porque si somos fieles a Dios y servimos a Dios y nos ocupamos de las cosas de Dios, estando en este cuerpo mortal, en este cuerpo animal, que es lo primero, luego seremos colocados en cuerpo celestial, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo eterno, porque hemos sido fieles estando en estos cuerpos mortales, en este cuerpo animal. El que no es fiel viviendo en este cuerpo mortal, tampoco sería fiel en el otro cuerpo. Por lo tanto, la prueba para cada ser humano es estando en este cuerpo. Cada persona tiene el derecho y también el libre albedrío de escoger servir a Dios o no servir a Dios. Toda persona tiene el derecho de recibir la palabra de Dios o de rechazar, porque toda persona tiene libre albedrío.
Por eso es que cada persona responderá por sí misma. Responderá de lo que hizo cuando escuchó la palabra de Dios siendo predicada. Eso es algo que Dios juzgará en cada persona. O sea que no hay forma de escapar de la responsabilidad que tiene cada ser humano en esta tierra. El Señor Jesucristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles también. ¿Y qué sucederá con estas personas? Sus nombres serán borrados, quitados del libro de la vida, perderán sus derechos a vivir eternamente, por lo tanto, serán condenados en el juicio final y echados al lago de fuego. Y ninguna persona quiere ser echada al lago de fuego. Por lo tanto, toda persona necesita conocer la palabra de Dios y ser fiel a Dios y servir a Dios conforme a su palabra. Toda persona tiene una oportunidad aquí en la tierra para ser fiel a Dios, seguir su palabra y vivir eternamente. Si no aprovecha la oportunidad que Dios le da estando en este cuerpo, no hay otra oportunidad para la persona. Como le sucedió al rico del cual Jesús habló. Así es que toda persona tiene que entender que tiene una oportunidad aquí en la tierra para servir a Dios, para confesar a Jesucristo como su Salvador y servirle fielmente, para tener derecho a vivir eternamente. Si no, pierde sus derechos. Ahora, el misterio de la nueva creación, miren ustedes, es un misterio que está revelado en el Nuevo Testamento. Conocemos también la antigua creación que vino por medio de Adán, pero la creación que ha venido por medio de Adán, del primer hombre, es una creación caída, pues Adán, antes de traer el primer hijo, ya había caído él y su esposa. Por lo tanto, han traído hijos en una condición caída. Por lo tanto, los hijos de esa creación caída están condenados a muerte. Por eso, nacen, crecen y después se tienen que morir. Esto le hubiera sucedido al Señor Jesucristo si Él acepta la oferta que le hizo el diablo cuando le dijo: todos los reinos que tú ves son míos, y a quien yo quiero los doy. Si solamente postrado tú me adoras, yo te los daré a ti. Le dijo el diablo a Jesús. El Señor Jesucristo no aceptó la petición del diablo y le dijo: apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Así es que miren ustedes, el diablo quería que Jesús lo adorara y le sirviera, cuando el diablo está sujeto al mismo Dios. Ahora, si Jesús acepta esa oferta del diablo, ¿qué hubiera sucedido? Jesús hubiera sido coronado como rey, hubiera obtenido el reino romano y el reino hebreo también, y hubiera sido el rey de este planeta Tierra, sí. Y como Jesús estaba en un cuerpo inmortal, porque había venido sin pecado, Jesús
viviría eternamente. Pero la humanidad moriría. O sea, que cada persona viviría cierta cantidad de tiempo y después tenía que morir. Y la gente siempre estaría viviendo a la tierra por medio de la unión de un hombre y de una mujer. O sea, por medio de las relaciones íntimas. Ahora, encontramos que Jesús no aceptó la oferta del diablo, porque Jesús conocía el programa divino para llevarse a cabo. Él sabía que tenía que venir una nueva creación y que Él era el primero de esa nueva creación. Siendo el segundo Adán, Él tendría hijos, no por medio de unirse a una mujer, sino por medio del nuevo nacimiento que produciría en cada ser humano. Por eso le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo pensaba que tenía que entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y si su madre ya estaba anciana, tremendo problema que tenía Nicodemo. Y si se había muerto, era imposible entrar al reino de Dios porque se había muerto su madre. Pero él interpretó las palabras de Jesús como hacen algunas personas, en una forma carnal, en una forma intelectual. Pero él le estaba hablando de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Le estaba hablando de un nuevo nacimiento de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y con ese nuevo nacimiento, la persona obtiene su espíritu teofánico y obtiene ese nacimiento en la sexta dimensión, el cual Adán recibió allá porque él nació en la sexta dimensión, pero luego cayó. Y luego de la caída de Adán, ningún ser humano ha nacido en la sexta dimensión primero, excepto el Señor Jesucristo. Y por esa causa es que el ser humano nace, y cuando nace recibe un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios, y no recibe un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Recibe un espíritu del mundo que le inclina siempre hacia el mal. Por eso es que desde que la persona está en una edad de niño y ya tiene conocimiento del bien y del mal, encontramos que mienten y hacen cositas que no son buenas, porque ese espíritu que está dentro de él lo arrastra hacia el mal. Por eso es que hay que enseñar a los niños las cosas de Dios, la palabra de Dios, para que no se dejen arrastrar hacia las cosas malas que están en contra de Dios y su programa, y que le traen malas consecuencias a nuestros hijos, y también mucho dolor y tristeza a los padres, y también muchos problemas a la sociedad, a la nación y a todos los que nos rodean. Por eso es necesario que cada persona conozca la palabra de Dios, para que mantenga ese espíritu sujeto a la voluntad de Dios y no esté desembocado como un caballo sin freno, sino que esté sujeto a la voluntad de Dios, porque Cristo es nuestro Rey, y todo espíritu está llamado a estar sujeto, obediente al Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona desobediente al Rey, nuestro
que es nuestro Señor Jesucristo, tiene graves consecuencias para cuando Dios lo llame a cuenta. Así es que, siendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, seamos obedientes a su palabra, a sus leyes divinas, y vivamos agradecidos a Dios de que Él nos ha enviado a vivir en este planeta Tierra, en este tiempo final. Y seamos fieles a Él, para que cuando rindamos cuentas a Él, escuchemos las palabras: en lo poco has sido fiel, buen siervo. En lo poco tú has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y entrará usted a vida eterna, al glorioso reino milenial y luego a toda la eternidad que está por delante. Pero el siervo que recibió un talento y lo escondió, y luego vino donde el Señor le dijo: aquí tienes el talento que me entregaste. Un talento me entregaste, un talento te devuelvo. ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo? Malo e negligente siervo. ¿Por qué? Porque una persona que no sirve a Dios, una persona que no es agradecida a Dios, una persona que no se ocupa de su vida espiritual y que no se ocupa de estar en el programa de Dios para el tiempo en que vive, es negligente consigo mismo y con Dios. Es declarado por Dios un siervo malo y negligente. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, Cristo: quitadle el talento, dadlo al que tiene más. Y a ese siervo malo y negligente, echadlo atado en las tinieblas de fuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Para el fin del tiempo, la gran tribulación será donde serán echados todas las personas negligentes y que han sido descuidadas con su vida espiritual. Serán echadas en ese lapso de tiempo de 3 años y medio, en donde la tierra será purificada por fuego atómico y también por fuego volcánico y por lava volcánica y por ceniza volcánica y por terremotos y maremotos y todos estos juicios divinos que han de caer sobre la tierra. Un sinnúmero de juicios divinos apocalípticos que están señalados para venir sobre la tierra. Ese es el lugar donde serán colocados todos los negligentes que no se han ocupado de su vida espiritual, que no se han ocupado de recibir la palabra de Dios y de confesar a Cristo delante de los hombres y servirle a Cristo en este planeta Tierra. El que me confesare, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que no será reconocido como un hijo de Cristo. No será reconocido como un creyente en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, perderá la bendición y la oportunidad que tuvo aquí en la tierra para vivir eternamente. Es necesario que todo ser humano tome en serio el servir a Dios. Tome en serio en reconocer el programa divino que corresponde al tiempo en que vivimos. Porque es un asunto de vida eterna, el programa de Dios para todo ser humano. Si pierde el programa de Dios, pierde el derecho a la vida eterna. Por eso es necesario que toda persona conozca la palabra de Dios,
y conozca lo que Dios ha prometido para este tiempo final, para que así no vaya a rechazar lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo, como lo hizo el pueblo hebreo, lo hizo el sumo sacerdote y aquellos doctores de la ley, que rechazaron a Juan el Bautista y rechazaron a Jesucristo, diciendo que eran personas que estaban locas. Pues Jesucristo dijo, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, o sea que no comía y bebía como comen y beben los seres humanos, no comía y bebía como comían la gente de aquel tiempo, porque Juan el Bautista lo que comía era langosta, esas langostas que se comen en la vegetación, y miel silvestre, y esa forma de comer no era la forma acostumbrada en aquel tiempo. Y decían de Juan que ni comía ni bebía de la forma correcta, y entonces decían, demonios tiene, es un hombre endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, a uno porque no comía decían que tenía demonios, y a otro porque comía decían que era un comilón y bebedor de vino. Y decían también que los milagros que hacía Jesús los hacía por el dedo de Belcebú. O sea, que decían que lo que tenía dentro era el príncipe de los demonios, a Belcebú. Y sin embargo la Biblia dice, el profeta Isaías dice que en el capítulo 9 que era el príncipe de paz. Ellos decían que era el príncipe de los demonios. Ven que la falta de entendimiento de las cosas de Dios prometidas para el tiempo en que uno vive hace que algunas personas rechacen el programa que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Si hubieran recibido a Juan el Bautista, si hubieran dado cuenta que después de Juan el Bautista vendría otro profeta, un profeta mayor que Juan el Bautista, y ese sería el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, sería el rey de Israel. Pero por cuanto rechazaron a Juan, luego rechazaron también a Jesús. Podían decir, Juan el Bautista, ese es un hijo de un sacerdote, pero no siguió la línea de su padre, no estudió teología como su padre, y no siguió su carrera como su padre, y ahora viene presentándose como un profeta. ¿Y a dónde Dios dijo que los profetas que Él envía tienen que ir a estudiar? ¿Dónde recibió el profeta Moisés y el profeta Elías y cada uno de los profetas el mensaje de Dios para el pueblo? De parte de Dios. Ahí es donde tienen que ir, a Dios, a esa dimensión divina, para recibir la enseñanza divina y darla al pueblo. Ahora Juan el Bautista era un predicador de estos que dice la verdad con las palabras toscas que él tenía. Su forma de predicar nos muestra que era un hombre que no había estudiado teología, pues su predicación era: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno que está preparado para ustedes? Así le predicaba a los líderes religiosos de aquel tiempo, a los doctores de la ley, a los sacerdotes de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque lo estaban rechazando. Juan el Bautista estaba predicando, llamando a la gente al arrepentimiento y bautizando a los que venían a él. Y los sacerdotes de aquel tiempo y los doctores de la ley, parados allá mirando a ver qué era lo que Juan hacía. Y ninguno decía: yo quiero ser bautizado, Juan. Jesús dijo: cosa maravillosa es esta, que vino Juan predicando y bautizando, y publicanos y rameras creyeron y fueron bautizados, y ustedes no. Cosa maravillosa es esta, que las rameras y los publicanos van delante de ustedes en el reino y ustedes se están quedando fuera. Así es que, ¿quiénes fueron justificados?
¿A quiénes le fueron quitados los pecados? A aquellos que se arrepintieron y siguieron a Juan el Bautista y luego siguieron a Jesús. Pero aquellos que creían que lo sabían todo, aquellos fueron las personas de los cuales Jesús les dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Miren ustedes, Juan predicó duro, pero Jesús no se quedó atrás. Jesús les dijo en una ocasión también: ustedes dicen que son hijos de Abraham y ustedes quieren matarme. No hizo esto Abraham. Y siguen ellos diciendo: nosotros tenemos un padre que es Dios, y nosotros somos hijos de Abraham, y nosotros creemos a Moisés. Si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque Moisés habló de mí cuando dijo: ¿cómo? Profeta de entre vuestros hermanos como tú, les levantaré de medio del pueblo y a él oiré. Y ahí estaba un profeta que cumplía esa promesa. Era una promesa mesiánica para la primera venida y para la segunda venida del Mesías. Ahora, Jesús les dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Y ahí se escandalizaron más. Les dicen: no, tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea, le están diciendo: tú eres un mentiroso, porque tú no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Pero el Señor Jesucristo, miren quién es Él, porque este es uno de los misterios grandes del reino de Dios, que todos nosotros estamos llamados a conocer. Tenemos que saber quién es nuestro Señor Jesucristo. El profeta Malaquías, cuando nos habla en el capítulo 3 de la venida del precursor del Mesías y de la venida del Mesías, miren ustedes lo que él nos dice en el capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ese fue Juan el Bautista el que cumplió esta escritura. Pero miren, sigue diciendo: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién era el que vendría después de Juan el Bautista? El Señor, el ángel del pacto. El ángel del pacto que le había parecido a Moisés, el ángel del pacto que le había parecido a Abraham, el ángel del pacto que le había parecido a Jacob, el ángel del pacto que le había parecido a los profetas del Antiguo Testamento. Ese ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto vendría después de Juan el Bautista, vendría en carne humana, vendría en la forma de un hombre, de un profeta. Y cuando vino, era nada menos que el Verbo hecho carne, era nada menos que el ángel del pacto hecho carne, y habitó entre nosotros, entre los seres humanos, y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ellos no sabían que ese Jesús de Nazaret, ese sencillo carpintero de Nazaret, era el ángel del pacto vestido de hombre, vestido de un cuerpo humano, que fue creado en el vientre de María y fue nacido sin la intervención de un hombre. Así es que por esa causa Jesús podía decir: antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Por qué? Porque él en su cuerpo teofánico le había aparecido a Abraham en diferentes ocasiones. Le apareció como Elohim y comió con Abraham. Comió con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. O sea, comió durante el día con Abraham y después durante la noche, ya amaneciendo, Sodoma y Gomorra fue destruida. Y luego también encontramos que antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra le había aparecido a Abraham
y Abraham le llamó Melquisedec. Este Melquisedec, rey de paz y rey de Jerusalén, es nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por eso él podía decir antes que Abraham fuera, yo soy. Y por esa causa él podía decir, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba allí en la tierra. Él había descendido del cielo en esa columna de fuego y estaba encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús de Nazaret, dijo, yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él y permanecer en él, ese es él. Y Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que ese es él. Por eso Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque había visto al Espíritu Santo, al ángel del pacto, descender sobre Jesús y morar en Jesús. Pero el pueblo hebreo, sus líderes religiosos, no se dieron cuenta que aquel que estaba en medio de Israel, conocido como Jesús de Nazaret, era el mismo Dios de ellos, era el mismo Jehová, era el mismo ángel del pacto, el mismo ángel de Jehová, que es el mismo Jehová en cuerpo teofánico. Ahora tenía un cuerpo físico, un cuerpo humano, pero sin pecado, un cuerpo humano que fue creado en el vientre de María. Ellos no podían entender estas cosas, no podían entender tampoco cómo Jesús podía sanar a los enfermos solamente hablando la palabra o colocando su mano sobre ellos. No podían comprender cómo Jesús, aún estando en un lugar, podía hablar la palabra y quedar sano una persona, quedar sana sin él estar allá. No podían comprender tampoco cómo pudo multiplicar los panes y los peces, y le buscan otra explicación. Y los que escucharon acerca de la ocasión en que Jesús estuvo caminando sobre el mar, que estaba en una tempestad, no podían creer que eso fuera una realidad, pero sus discípulos sí lo vieron y ellos pensaron que era un fantasma, pero Jesús le dijo, no, yo soy. Pedro dijo, si eres tú, manda, habla, di que yo vaya a ti, caminando también como tú estás caminando sobre las aguas. Pedro escuchó las palabras de Jesús que le dijo, ven. Y Pedro salió rápido, comenzó a caminar, porque él creyó en la palabra que Jesús le habló. Pero después, cuando miró las olas tan grandes, comenzó a tener miedo, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Y hundiéndose bajo una tempestad en el mar, no hay buen nadador que escape de esa tempestad. Y Pedro comenzó a decir, Señor, sálvame que perezco. Y Jesús, caminando sobre el mar, Jesús extendió su mano y lo tomó. Y le dice, y lo reprende más bien, lo reprende y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si hubiera continuado creyendo, no importaba el tamaño del problema, el tamaño de las olas, el tamaño de la tempestad, no importa cuando la persona se permanece creyendo en la palabra de Jesucristo. No importan los problemas que vengan a los hijos de Dios, mientras permanezcan creyendo en la palabra de Dios, Cristo
estará con ellos y obtendrán siempre la victoria. No se hundirán. Aunque haya problemas, continuarán caminando sobre los problemas hacia adelante, hacia la meta divina. Sin duda, la persona, los problemas se lo llevan, lo apartan del Señor Jesucristo, como hicieron los problemas de la tempestad con Pedro, que lo apartaron de Jesús, pero clamó a Jesús, y Jesús lo recogió, lo rescató. No deje que ninguna tempestad lo aparte del Señor Jesucristo, por más grande que sea. Y si se ve en apuros, clame a Cristo, que Él lo ayudará. Ustedes son hijos e hijas de Dios. En este tiempo final, Él les ha enviado a este planeta Tierra a nacer y vivir, para estar en el programa que Él está llevando a cabo en este tiempo final. Caminen hacia adelante, hacia la meta que Él ha establecido para todos nosotros. Somos parte de una nueva creación. Y nuestro Señor Jesucristo es el primero, el principio de esa nueva creación. Él es el segundo Adán. Así como hemos bebido por medio del primer Adán en una forma caída, ahora por medio de Cristo, por medio del nuevo nacimiento, hemos venido a una nueva creación. Esa nueva creación es la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual nuestro Señor Jesucristo es el primero, es la cabeza, es el principio de esa nueva creación. Somos hijos del segundo Adán y pertenecemos a una nueva creación. Y por esa causa es que, así como en el principio el ser humano tuvo la imagen y semejanza de Dios, luego con la caída perdió esa bendición. Ahora en la nueva creación obtenemos la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Obtenemos primeramente el cuerpo teofánico, que es el espíritu teofánico de la sexta dimensión. Ese espíritu teofánico está señalado en la Escritura como el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y lo defiende. Cada hijo de Dios tiene un ángel, o sea, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, que lo guía, que lo cuida, que lo ayuda en todo momento y que le llena del conocimiento divino del programa que corresponde a su tiempo. Por eso es que cuando recibimos la palabra, la escuchamos y la leemos, ese espíritu teofánico enviado de parte del Señor Jesucristo a cada uno de sus hijos le ayuda, le guía y le llena del conocimiento divino. Por eso es que hay ocasiones en que nosotros podemos decir: yo no sé ni cómo yo estoy vivo, porque pasé por este momento de peligro y de una forma que yo no puedo explicar salí de ese peligro. Cada uno de ustedes tiene alguna experiencia en donde puede ver que una mano invisible ha estado con ustedes ayudándolo en todo momento. Dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y no se queda con los brazos cruzados, sino que los defiende.
Para eso Él está con nosotros. Así es que no estamos solos. Tenemos de la sexta dimensión un espíritu teofánico que nos defiende. Y tenemos la promesa de que tendremos un cuerpo eterno. Y cuando lo recibamos, ese espíritu teofánico, que es nuestro espíritu teofánico, que no pudimos recibir cuando nacimos aquí en la tierra, porque nacimos por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Y entonces recibimos un espíritu en la permisiva voluntad de Dios. Pero ese espíritu teofánico que nos pertenece a cada uno de nosotros hará una obra maravillosa, la cual ha empezado en cada uno de ustedes y en mí también. Y recibiremos una transformación de nuestros cuerpos, y entonces vivirá en el cuerpo físico que hemos de recibir, en ese cuerpo eterno, y entonces seremos plenamente a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, con un espíritu teofánico eterno de la sexta dimensión y con un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad, para así, conforme al programa de esa nueva creación, nosotros recibir toda la herencia que Adán perdió en el huerto del Edén, por lo cual le fue quitado el título de propiedad a Adán y regresó a la mano de Dios. Por eso aparece en Apocalipsis capítulo 5, en la mano de Dios, en la diestra de Dios. Pero Cristo lo toma, lo abre en el cielo y lo trae a la tierra. ¿A dónde? A su nueva creación, para la restauración a vida eterna, para la restauración a cuerpos eternos, para así recibir nuestra herencia. Por eso es tan importante en este tiempo final conocer estas promesas divinas, conocer todo el programa divino para estar en el programa divino, porque todos queremos vivir eternamente. Todos queremos vivir eternamente en un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno. Y no podemos perder nuestro derecho a la vida eterna. Uno no puede ser ignorante. Uno tiene que saber que hay un futuro. Uno tiene que saber que hay vida después que el cuerpo físico muere. La persona no muere, sino que sigue viviendo. Unos van al paraíso, pues estuvieron en el reino de Dios, estuvieron sirviendo a Dios, estuvieron trabajando en la obra de Cristo, confesaron a Cristo delante de los hombres y nacieron en el cuerpo místico de creyentes en su iglesia, tuvieron el nuevo nacimiento requerido por nuestro Señor Jesucristo del agua y del Espíritu. Por lo tanto, pasan al paraíso, a la sexta dimensión, a vivir en lo que llega al momento de la resurrección. Y cuando ocurra la resurrección, aparecerán nuevamente en la tierra en cuerpos eternos, o sea, en el cuerpo celestial. Un cuerpo que no estará limitado a las cosas de esta tierra como está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está limitado, está sujeto al tiempo. Por eso, cuando nace ese cuerpecito, le pasan 7 años y ya está así. Le pasan 14 años y ya está así. Le pasan 7 años más y ya está un poquito más altito. No crece mucho de ahí para arriba, de los 14 o 16 años para arriba. Pero ¿qué pasa? Siguen pasando los años y después comienza a bajar también, porque después que ya pasan muchos años, usted mide a la persona y se va poniendo más pequeña. Y ya cuando se muere, lo mide y es más pequeño todavía, porque se encoge.
y después hay que enterrarlos, porque por más que amamos a nuestros seres queridos, nadie quiere tenerlo en su casa después que se muere. La primera que, si se muere el esposo, la primera que dice hay que enterrarlo es la esposa. Y eso es una realidad. Eso es una realidad, y no es porque no los amemos, sino porque ya su cuerpo donde vivía terminó su tiempo. Pero la persona no está muerta, está viva. Lo que se murió fue el cuerpo. La persona sigue viviendo en otra dimensión. Y si sirvió a Dios, regresará en la resurrección de los muertos, y cuando lo recibamos, estará jovencito y le daremos la bienvenida. Y en un cuerpo eterno. Y comerán con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, creían que era un espíritu. Jesús les dijo: no, Señor, el espíritu no tiene carne como yo tengo, y no tiene hueso. Así es que, ¿tienen algo de comer por ahí? Le trajeron enseguida un pedazo de pescado, y no sé si pan también, y comió. Ahora, pueden ver que no soy un espíritu, sino que soy el mismo que estaba con ustedes. Quizás no lo reconocían mucho, porque en el tiempo en que fue condenado y crucificado, también de seguro le arrancaron la barba y no se sabe qué cantidad. Y si lo dejaron sin nada, entonces menos lo iban a reconocer. Así es que ellos no sabían que era Jesús, pero Él les probó que Él era. También a los caminantes de Maús, cuando partió el pan, o sea, comiendo, ellos se dieron cuenta que era Jesús y se desapareció de ellos. Y en otra ocasión encontramos que están reunidos los discípulos y están hablando acerca de Jesús y de que Él ha resucitado, y ellos lo han visto. Y Tomás, uno de los apóstoles, que no estaba cuando Jesús apareció en esas ocasiones, decía: yo si no veo, no creo, porque siempre hay un incrédulo. Aún en medio de los hijos de Dios, siempre hay uno que necesita ver cosas que para él son las que lo van a convencer. Él decía: no, yo si no veo, no creo. O sea, yo no le creo a ustedes lo que están diciendo. No le creía a los apóstoles, no le creía a las mujeres, aquellas que también habían visto a Jesús. O sea, que él tenía que ver por sus propios ojos. Yo si no veo, no creo. Ahora, ese es el dicho de muchas personas, que tienen que ver para creer. Pero el Señor Jesucristo, cuando apareció y estaba Tomás, le dijo: hey Tomás, ven para acá, mete aquí tu dedo en el costado, mete aquí tu dedo en el costado, como tú habías dicho. Tú habías dicho que si no veías y metías tu mano, no ibas a creer. Ven para acá para que creas. Ay, Señor mío y Dios mío. Había cometido un error. Había confesado incredulidad en su alma. Y Jesús le dijo: ven, para que veas y para que coloques tu mano en mi costado y no seas incrédulo, porque siempre Jesucristo condena la incredulidad.
Ahí Jesucristo mostró la forma en que Él mira a los incrédulos, aún siendo sus propios apóstoles. Ahora, Él había prometido que iba a resucitar y resucitó. ¿Cómo no iban a creer ellos que había resucitado cuando Él lo había prometido? Y cuando ya algunos lo habían visto, Él resucitó. Ahora, con la resurrección de Cristo, se abrió el camino a una nueva creación. A una nueva creación por medio del segundo Adán. Se abrió el camino a una nueva raza. A una nueva raza que habitará en la tierra en cuerpos eternos, pero que antes de estar en el cuerpo eterno, le ha tocado vivir en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Un cuerpo que se enferma, un cuerpo que tiene problemas, un cuerpo que se pone viejo y que después de cierto tiempo se muere y hay que enterrarlo. Pero no importa. La primera parte es en cuerpo mortal animal. La segunda parte es en un cuerpo eterno, incorruptible, para ser a imagen y semejanza del segundo Adán, del Señor Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol San Pablo: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Así es que ninguna persona pasará a lo espiritual, al cuerpo eterno, si primero no es fiel en el cuerpo animal, en este cuerpo mortal. En este cuerpo mortal, donde el ser humano solamente tiene consciente un 10% de su mente, de su cerebro. Y dicen los científicos que el más que puede usar, usa el 10%. Y esto para los grandes científicos, y que algunas veces ni ellos mismos pueden usar el 10%. Las riquezas más grandes están en el 90%, que es la parte del subconsciente. Pero en el cuerpo eterno, en el cuerpo nuevo que hemos de tener, las dos conciencias estarán juntas. Por lo tanto, cada hijo de Dios, en el cuerpo nuevo que ha de recibir, podrá usar el 100% y nada será imposible. Jesús podía usar no el 10%, sino el 100% lo tenía ahí, porque tenía las dos conciencias juntas. Esa es la diferencia entre el hombre común y los profetas enviados de Dios. Que los profetas de Dios tienen las dos conciencias juntas, y por eso es que pueden ser usados en la forma que Dios los ha usado en los diferentes tiempos. Por eso fue que Moisés podía hablar la palabra y traer a existencia esas plagas. Por eso también fue que Josué le dijo al sol: párate, y a la luna le dijo que se parara, y se pararon. Se pararon casi por un día. También el profeta Isaías ordenó que el sol, no solamente ordenó que el sol, no que se parara, sino que caminara hacia atrás. Y al caminar hacia atrás, ¿qué estaba haciendo? Estaba caminando hacia atrás 10 grados. O sea, lo mismo que ustedes hacen con el reloj, que lo pueden atrasar 10 grados o 10 minutos o 10 segundos, lo que sea, lo pueden atrasar. Pues eso fue lo que hizo el profeta Isaías. Atrasó la caminata del sol, porque el sol camina del este hacia el oeste, y lo hizo caminar hacia atrás, hacia el este, de nuevo 10 grados, y eso fue probado. El mismo rey probó
ese milagro que hizo el profeta Isaías como una señal para el rey. Porque el profeta Isaías dijo, si yo hago caminar, o si Dios hace caminar el sol hacia adelante 10 grados, pues para adelante es que siempre camina el sol. O sea, que aunque es un milagro, pero es un milagro que va de acuerdo a la forma en que el sol va caminando. O sea que lo que le ha hecho es darle un empujoncito hacia adelante. Y si hacía que se parara, también era un milagro, y Josué lo había hecho. Pero ahora, si lo hacía caminar hacia atrás, era un milagro más grande. Hacer caminar hacia atrás el tiempo, eso es un milagro grande. ¿Cuántos quisieran hacer caminar hacia atrás el tiempo para evitar un sinnúmero de errores que han cometido? Porque ya han visto los resultados, los cuales no quieren, ¿verdad? Porque nadie quiere malos resultados en su vida. Para evitar esos malos resultados, se requiere mantenerse en la palabra de Dios, ser fieles a Dios y a su palabra, vivir vidas agradables a Dios, y se evitarán problemas. Ahora, el profeta Isaías lo hizo así. Los científicos estaban buscando un día que se le había desaparecido al tiempo, porque habían medido el tiempo y encontraron que le faltaba un día. Luego, cuando encontraron en la Biblia que el profeta y mensajero de Dios, Josué, había detenido el sol casi un día, ahí encontraron una parte de lo que ellos estaban buscando. Pero dijeron, pero todavía falta algo, un poco más de tiempo, o un poco de tiempo todavía falta, porque el tiempo que Josué ordenó que el sol se parara fue casi un día, porque ese era el tiempo que Josué necesitaba casi un día adicional para ganar la batalla. Luego los científicos siguieron buscando y encontraron en el libro del profeta Isaías que Isaías había hecho caminar hacia atrás 10 grados al sol. Cuando se hace caminar al sol 10 grados hacia atrás, se está atrasando el sol. ¿Cuántos grados? 20 grados. Si usted atrasa el sol 10 grados, cuando llega el sol esos 10 grados hacia atrás, porque el rey podía ver cómo se iba atrasando el día, podía ver cómo en vez de los 10 grados ir hacia adelante, iban hacia atrás. O sea que vio el sol caminando al revés. En vez de ir caminando hacia el este 10 grados, lo vio caminando 10 grados hacia atrás. Y si caminó 10 grados hacia atrás, entonces 10 grados de tiempo que tenía que caminar hacia adelante, y hubiera estado aquí, y lo caminó hacia acá, estuvo acá, y entonces para llegar luego acá, le toma caminar 20 grados. Así es que lo que hizo el profeta Isaías fue algo, vamos a decir, más grande que lo que hizo Josué. Más grande en el sentido de que lo hizo caminar hacia atrás. Pero las dos ocasiones fueron eventos grandes. Los científicos dicen que para parar el sol se tiene que parar todo el sistema solar. Así es que el milagro fue más grande todavía.
¿Cómo lo hizo? Él. Ambos tenían las dos conciencias juntas y hablaron esa palabra creadora de Dios, con la cual Dios creó los cielos y la tierra y ahora no podía darle para atrás al sol. Es como una persona que haga un automóvil y que después no le pueda dar para adelante o para atrás al automóvil. Pues Dios, con la palabra creadora, realizó toda esa creación, y con esa palabra creadora ordenó que caminaran en una forma, y no le puede dar para atrás también. Cuando quiera lo puede hacer. Él lo puede hacer. Eso es lo que Él hará. En Apocalipsis capítulo 11, allá fue una interrupción a la naturaleza, lo que hizo Josué y lo que hizo el profeta Isaías y lo que hizo también el profeta Moisés y lo que hizo el profeta Elías también. Pero ellos reciben la orden de parte de Dios cuando Dios quiere que sea hecho. No lo hacen por su propia cuenta, sino cuando reciben la orden de Dios, y Dios coloca esa palabra creadora en la boca de ellos para que la hablen, y entonces se tiene que cumplir. Bueno, vamos a continuar aquí en lo que dice el profeta y apóstol San Pablo. Estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15. Ya vamos por el verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Miren ustedes una cosa. Cuando Dios le creó el cuerpo a Adán, ¿de dónde tomó para crear su cuerpo? Del polvo de la tierra. Es terrenal, es terreno de la tierra. Pero cuando creó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él no tomó del polvo de la tierra, sino que Él creó en el vientre de María. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María y fue creado allí ese cuerpo. Fue creada una célula de sangre, de vida, y allí se fue multiplicando célula sobre célula hasta que formó ese cuerpo. Y nació y vino a ser nuestro Señor Jesucristo, en donde moró la plenitud de la divinidad, en donde moró la plenitud de Dios, en donde moró el ángel del pacto y llevó a cabo la obra de redención en favor de cada uno de nosotros. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Somos personas celestiales, venidas del cielo a esta tierra. Estamos en estos cuerpos mortales y por promesa divina Él nos dice que Él tiene para nosotros un nuevo cuerpo, un cuerpo perfecto y eterno, en el cual hemos de vivir y seremos a imagen y semejanza suya. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para el cumplimiento de esta promesa, para la transformación de nuestro cuerpo, para obtener ese cuerpo eterno y ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, miren el orden divino. Fuera de este orden divino, nadie podrá recibir el cuerpo eterno. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
O sea que no podemos recibir nuestra herencia estando en estos cuerpos. No podemos heredar el reino de Dios estando en estos cuerpos. Y no podemos heredar incorrupción en este cuerpo. Tiene que ser un nuevo cuerpo. No puede continuar viviendo eternamente este cuerpo mortal. Ahora, dice San Pablo, he aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios del reino de Dios, el cual todos necesitamos conocer. No todos dormiremos, o sea que no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Recibiremos una transformación. Recibiremos un cuerpo eterno y glorioso, inmortal, incorruptible, que nunca se pondrá viejo, que nunca se va a enfermar, que nunca tendrá tristezas, y que todo el poder divino estará manifestado en ese cuerpo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. ¿Cuándo? En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Esa es la promesa divina para todos nosotros. Esa es la promesa divina para la nueva creación. Nos falta la parte del nuevo cuerpo y esta la vamos a recibir conforme a su promesa, y entonces seremos cuerpo eterno, espíritu teofánico eterno dentro de ese cuerpo y alma eterna dentro de ese cuerpo y de ese espíritu, porque cada uno de nosotros somos alma. Eso es lo que es el ser humano. Lo que vemos aquí, el cuerpo, es solamente una casa terrenal en la cual nosotros estamos viviendo, pero hemos de recibir una nueva. Ahora, para esto él dice que se requiere escuchar la trompeta final. Nadie podrá ser transformado sin escuchar primero la trompeta final, que es el mensaje final de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Reino, siendo predicado y dando a conocer los misterios del reino de Dios. Sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí termina la muerte para los hijos de Dios. De ahí en adelante nunca más morirán los escogidos de Dios, porque tendrán un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, y serán todos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ha comenzado una nueva creación, y el primero de esa nueva creación es nuestro Señor Jesucristo, y su iglesia es ese cuerpo místico de creyentes que pertenece a una nueva creación. Su iglesia es esa nueva creación de la cual Jesucristo es la cabeza, y por eso es que Él nos dará un cuerpo eterno, porque somos esa nueva creación de la cual Jesucristo es el primero, de la cual Jesucristo es el primogénito, de la cual Jesucristo es también su autor. El misterio de una nueva creación. Cuando
podemos ver que pertenecemos a una nueva creación y que las cosas que Dios tiene para nosotros son las más gloriosas que un ser humano se puede imaginar, entonces le damos gracias a Dios. Le decimos: Jesucristo, grande es tu amor para con nosotros. Él murió por nosotros para poder producir una nueva creación, para poder producir una iglesia y así producir una nueva raza con vida eterna para vivir por toda la eternidad y reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad, siendo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo cada uno de nosotros. Él, vean ustedes, tenía todo esto en su corazón. Podemos ver que Él dio su vida para darnos vida a nosotros. Él murió para que así nosotros podamos vivir eternamente. Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, cuando usted siembra un grano de trigo, ese grano de trigo muere, pero luego nace una matita, una plantita, sigue creciendo y luego usted encuentra muchos granos de trigo a imagen y semejanza del que fue sembrado. Y eso es lo que Dios tendrá en este planeta Tierra: muchos hijos de Dios a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y como he dicho en otras ocasiones, el más contento que ha de estar cuando todos estemos transformados será nuestro Señor Jesucristo. Será nuestro Señor Jesucristo, porque verá el fruto de su muerte en la cruz del Calvario. Verá muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, con vida eterna, con cuerpos eternos y siendo colocados en el reino de Dios como reyes y sacerdotes para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad, para entrar y ser de ese orden de Melquisedec, ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. De ese orden es que Jesucristo es rey y sacerdote, y de ese orden es que todos nosotros somos reyes y sacerdotes, porque pertenecemos a una nueva creación, la cual está en proceso, la cual está en una etapa en la cual de un momento a otro recibiremos el nuevo cuerpo, el misterio de una nueva creación, a la cual pertenece cada uno de ustedes y yo también, por lo cual le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Que las bendiciones del principio de la creación, las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto recibamos todos el nuevo cuerpo que Él ha prometido. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde y darle a conocer este misterio de una nueva creación y mostrarle a ustedes que ustedes son parte de esa nueva creación. Ustedes son miembros de ese cuerpo místico de creyentes de la iglesia del Señor Jesucristo, que es esa nueva creación de la cual nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, es el primero, el principio
de la creación de Dios. El misterio de una nueva creación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta tarde. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.